Vamos a ver otras funciones como son las del tipo fecha. Para ello voy a ejecutar esta hoja de cálculo que ya habíamos estudiado para ver los valores de promedio, sumar, máximo, mínimo y contar, en la que he creado una nueva hoja que le he llamado fechas y en la que he puesto una fecha inicial, que sería la del comienzo de un curso, y una fecha final, que sería el final del mismo. Y vamos a ver qué posibilidades nos ofrece insertar funciones distintas que tengan que ver con la fecha. Y vamos a ver cómo extraer los parámetros de un calendario, es decir, día, mes, año y hora, y un ejemplo. Y luego veremos algunas de las funciones que considero más interesantes, como son a hoy, ahora, fecha, days, en fin, todas ellas. Pues bien, nos vamos a ir a funciones, buscamos fecha y nos vamos a día. Y fijaros que lo que tengo que hacer es incluir manualmente, entre comillas, la fecha correspondiente o una referencia a un lugar donde esté escrita. Nosotros vamos a poner la inicial del 15 de septiembre. Pues el día será el día 15. En el caso del mes sería exactamente igual. Nos vamos a la función de fecha y buscamos mes. Hacemos la referencia a este de aquí, que es la celda A3. Clicamos en Enter y tendríamos el mes 9, septiembre. Lo mismo con el año. Vamos a fecha y año. Clicamos en la referencia y tendríamos el año 2023. En cuanto a la hora, iríamos también a funciones, fecha, hora. Volveríamos a darle la referencia de la celda donde estamos, pero me sale un 0. Para ello me voy a ir a estas dos fechas, formato, número, formato de fecha y hora, y me lo va a colocar. Vamos a ajustarlo al contenido de la celda. Es verdad que sigue dando a 0, pero si me sitúo en la celda y coloco un valor cualquiera, como por ejemplo las 9:05, y le doy a Enter, me va a salir la hora 9. Ojo, lo mismo podríamos hacer con minutos y segundos. Por ejemplo, aquí pondríamos minutos y aquí insertaríamos fecha, minutos. Selecciono esta y nos debería de salir un 5, efectivamente, ¿vale? Lo mismo con los segundos, si yo hubiese puesto aquí 40 segundos. Bueno, esto lo vamos a borrar y vamos a ver cuáles son las funciones que yo considero más interesantes. Esta sería la primera y vamos a ver un ejemplo. Hoy me iría a fecha, hoy. Esta función lo que hará será insertarme la fecha actual, como veis sería el 13 de julio de 2024. No hace falta que se inserte ningún parámetro, basta con darle a Enter y devuelve el valor de la fecha a la celda. Clicamos en Enter y aquí lo tenemos. Eso sí, es muy importante saber que esa fecha será la actual. Quiere decir que si yo esta hoja de cálculo la abro dentro de 2 días, en vez de salir el 13 de julio, saldría el 15 de julio de 2024. Lo mismo va a pasar con la función ahora. Me voy a funciones, fecha y ahora. Fijaos que no hace falta insertar ningún parámetro, ningún argumento, y me va a devolver la fecha y la hora en este momento. Aquí lo tenemos representado como ejemplo. Entonces le daríamos a Enter y ahí la tendríamos. Vamos a ajustar y le vamos a dar un poquito más grande a la hoja. Esta fórmula nos permite insertar la fecha y la hora actuales. Quiere decir que si yo inserto cualquier dato en la hoja de cálculo, por ejemplo aquí pongo un 4, y la hora la va a cambiar en el acto. Han pasado 2-3 minutos y los ha cambiado. Igual si inserto aquí una A, ha pasado 1 minuto. Aparecerá la fecha y la hora, minutos y segundos exactamente de la última modificación de la hoja de cálculo. Y acordaros que en configuración, aquí, en cálculo, teníamos la posibilidad de hacer recálculos en base a si hay cambios cada minuto, si hay cambios cada hora. Yo lo voy a dejar aquí y fijaros que estas son
las funciones que van a estar afectadas por esto. En este caso sería ahora. Bueno, le vamos a cancelar, yo lo voy a dejar como estaba. Y vamos a la fecha. Para ello vamos a ir a la función fecha. Esta de aquí. Y fijaros que nos dice que tenemos que insertarle 3 parámetros: el año, el mes y el día. Pues yo puedo insertarle el año 2023, punto y coma, el mes, que sería septiembre, punto y coma, y el día, que serían 15. Si le damos a Enter nos aparecería esta fecha, la misma que la del inicio del curso. Voy a borrarla y fijaros que también podemos hacerlo con referencias. Me voy a fecha y esta de aquí sería la del año, punto y coma, el mes y el día. Para evitar tener que escribir los puntos y coma, os recuerdo que con la tecla control y clicando con el cursor la pone directamente. Bien, damos a Enter y tendríamos la fecha correspondiente. Aquí podríamos cambiar el mes y nos lo cambiaría directamente aquí. Bien, volvemos atrás. Vamos a la siguiente. Days es una función muy interesante porque nos puede calcular, vamos a fecha, Days, y nos va a calcular el número de días que hay entre dos fechas. Fijaros que primero metemos la fecha de finalización o su argumento. Yo voy a poner esta. Y la fecha de finalización, con el punto y coma, esta. Clicamos en Enter y nos calcula el número de días. Son 292 días. Esta otra función, la de fin de mes, también puede ser curiosa y puede que nos haga falta. Vámonos a fecha y fin de mes. Esta función lo que me hace es determinar el número del día de un mes. Tendríamos que meterle la fecha de inicio, por ejemplo, esta de aquí, un punto y coma y el mes correspondiente. Por ejemplo, 1. Clicamos en Enter y nos saldrá el 30 de octubre de 2023. Es decir, que le he dicho que en base a la fecha inicial le sume un mes y me diga cuál es el último día de ese mes. Claro, empezamos en septiembre, en el mes de octubre serían 31 días. Y me lo devuelve en formato de fecha. Si hubiese puesto, en vez de 1, hubiese puesto un 2, me daría el último día del mes de noviembre. Efectivamente, 30 de noviembre. Y si hubiese puesto un 0, me daría el último día del mes actual, del mes que he puesto como referencia. Vamos a la sí fecha. Esta es muy parecida a la de días, a esta de aquí. Pero el resultado nos lo podría dar en días, en meses o en años. Vamos a verla. Insertar, fecha, y esta de aquí, sí fecha. Como veis, tenemos que darle la fecha de inicio, la fecha de la finalización y la unidad. Nosotros le vamos a dar fecha de inicio, punto y coma, o control, fecha final, y ahora punto y coma, y le tenemos que indicar la unidad. Ahí tendremos que insertar, entre comillas, si queremos en meses, en días o en años. Si yo pongo una D, me establecerá los días, que serían los mismos, lógicamente, que los anteriores. Pero a esa misma fórmula yo podría quitarle los días y meter los meses, el símbolo de los meses, ojo en inglés, month, y me pondría 9 meses. Y si quito M y pongo el año, es decir, Y, fijaros que aquí me recomienda que lo ponga de esta manera, que lo ponga en inglés, year, month, day, and so on. Entonces yo pondría y me devuelve 0 años, lógicamente porque estoy en el mismo año de la fecha inicial. Sin embargo, si yo aquí me situase y pusiese en vez de este año el 22, habría pasado un año. Bien, volvemos atrás. Otra función que me parece muy interesante es el día de la semana. Esta función lo que me permite es enumerar el día en el que está transcurriendo la semana. Nos vamos a funciones, fecha y DSM. Fijaros que le tengo que dar la fecha
correspondiente, yo le voy a dar esta misma y punto y coma, el día que yo considero que es el número 1. Ojo, los americanos utilizan el día número 1 para el domingo. Entonces, si yo pongo 2, si nos vamos al calendario, pulsamos aquí, veremos que le hemos dicho que el día 2 es el lunes, por tanto sería 1, 2, 3, 4 y 5 días. Por eso me sale un 5. Y si pusiese el 3, es decir, que fuese el martes, pues saldrían 4 días, lógicamente. Es decir, el martes sería por donde empezaríamos a contar y sería 1, 2, 3 y 4. El cuarto día sería el viernes. Hablamos de esta fecha, no de la actual, de la fecha inicial, que yo le he marcado la fecha inicial. También me parece muy interesante que podamos modificar este formato, no solamente en poner el número del día correspondiente, es decir, el quinto, como viernes, sino que nos iríamos a formato, número, y fecha y hora personalizado. Entonces aquí podríamos poner cualquiera de estos formatos. Por ejemplo, podríamos poner el día barra y el mes, en fin, un montón de posibilidades. Y podríamos ponerlo la abreviatura o con el nombre completo. Si lo pusiésemos de esta manera nos aparecería ahí el viernes. El viernes 15 de septiembre. Bien, otra función que me parece muy interesante es la del Día Lab. Esta me permite obtener la siguiente fecha a partir de una cantidad de días laborables. Vamos a ir a la función, fecha y Día Lab. Aquí está. Para ello le tenemos que dar la fecha de inicio, la fecha de finalización y después de una coma escribir las vacaciones. Entonces yo le voy a dar fecha de inicio 15 de septiembre, punto y coma o control y fecha final la del B3, es decir, sería el 3 de julio. Y al clicar nos darían el número de días que hay laborables desde el 15 de septiembre al 3 de julio. Eso sí, aquí no se cuentan las vacaciones de la enseñanza, así como la Semana Santa, etcétera, etcétera. Bueno, vacaciones, aquí. Bueno, pero eso lo vamos a dejar y lo veremos un poquito más adelante. Otra función que me parece muy interesante es el número de la semana. Si nos vamos aquí, fecha, número de la semana, tenemos que escribir la fecha correspondiente y yo voy a señalar la primera. Y además, punto y coma, tengo que decirle también el número del día correspondiente en el que comienza la semana. Entonces pondríamos el 1 y nos saldría 37. Si nos ponemos a contar en el calendario y empezamos desde enero de 2023, llegaremos a la conclusión de que esa semana del 15 de septiembre es la semana 37. Bien, vamos a la última función, el ISO Weeknum. Esta función lo que nos permite, aquí está, es escribirnos el número ISO de la semana del año, de las normas de calidad 9014, que es donde se hace referencia a los números ISO de la semana de un año. Bien, pues nos vamos aquí y lo que tenemos que hacer es insertar la fecha que yo creo conveniente para saber qué número ISO le corresponde. Entonces yo insertaría esta fecha de aquí y me devolvería el número ISO. El número ISO efectivamente coincide con el número de la semana. Bien, y con esto creo yo que es más que suficiente sobre las funciones de fecha. Vamos a por otro.